Para aceptarnos tal cual somos, tenemos que aprender a mirarnos. El espejo. Para vernos un poco más. El espejo. Como lo anunciamos al comienzo del programa, estamos aquí con el licenciado en Economía, Rogelio Frigerio, que visitó nuestra provincia. ¿Qué tal, Frigerio? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Qué momento oportuno, digo, ¿no? En el marco de lo que ya comienza a ser la campaña electoral, pero en una Argentina con problemas que preocupan y mucho a la ciudadanía y tienen que ver fundamentalmente con cuestiones económicas. Pero algunos dicen que el problema de la Argentina no es solo económico, sino también político. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo soy de los que creen que la economía está subordinada a la política y que es un instrumento más de la política que debería funcionar para resolverle los problemas a la gente, cosa que lamentablemente en la Argentina no ocurre. Los problemas son de decisión política, que hay decisión política equivocada, a mi juicio, respecto a cómo encarar los problemas de la gente de todos los días. Y hay también mala praxis, hay muy mala gestión de esos problemas. Así que tenemos las dos cosas, tenemos una equivocada decisión política, a mi juicio, porque tampoco hay una hoja de ruta, ni no hay un programa de gobierno, y por otro lado hay una pésima gestión, producto de que la política, no desde este gobierno, desde hace rato, desde hace varias décadas, desprecia el rol de los equipos, ¿no? Y Mauricio Macri lo que plantea es que acá no hay una figura que va a resolverle los problemas a la gente. Parte de la responsabilidad de no poder solucionarle los problemas a la gente pasa porque nadie se ha preocupado en formar equipos de gestión. Mauricio siempre lo dice, él está intentando armar los mejores equipos del gobierno de Frondizi a esta parte, sin decisión política, sin una hoja de ruta, un horizonte claro. No se arreglan los problemas, pero tampoco se arreglan sin un equipo de gestión. Cuando hablamos con distintos candidatos y cuando nos metemos en esto que decimos es la antesala de la campaña fuerte hacia las presidenciales, hacia las elecciones nacionales del 2015, lo que vemos es que la oposición al actual oficialismo kirchnerista manifiesta una suerte de debacle económica, por supuesto en la inflación, hay índices que nos indican que las cosas están en una situación más que preocupante, pero cuando se refieren al 2015 parece una Argentina que renace. ¿Cómo se logra eso en poco tiempo, con un cambio de gobierno? Es decir, ¿cómo se sale de esa situación tan crítica a una situación de esperanza? ¿Es posible o es pura campaña? No, realmente nosotros estamos convencidos de que lo mejor de la Argentina no es lo que pasó, sino lo que está por venir. No es un cliché, no es una postura, es realmente lo que pensamos. Básicamente porque la Argentina tiene los mismos problemas de siempre. Lo que habla de nuestra involución. Los países que no tienen problemas nuevos, que repiten los problemas, son los países que no pueden evolucionar. Y en términos económicos, estrictamente, vos tenés falta de dólares, como tuvo la Argentina en los últimos 50 años muchas veces. Inflación, lo mismo. El problema de la deuda, también los mismos problemas de siempre. Desempleo, que es la gran preocupación hoy de los argentinos. Sí, inflación y desempleo, porque es pérdida del poder adquisitivo y pérdida del empleo, ¿no? Exactamente, son siempre los mismos problemas. Pero en el futuro, en el pasado, cuando la Argentina tenía estos problemas, uno se da vuelta y veía que en Chile, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Ecuador, también tenían inflación, también tenían problemas de deuda, también tenían problemas de falta de dólares. Hoy no ocurre eso. Hoy la Argentina es una isla respecto a estos problemas. La Argentina es el único país del mundo, me animo a decir, donde faltan dólares. Sobran dólares en el resto del planeta. Y la Argentina es, junto con Venezuela, el único país de la región que tiene inflación. La Argentina forma parte del grupo, del club, del 1% de los países del mundo que tienen inflación. El 99% restante de los países del mundo resolvieron el problema de la inflación. La Argentina no. Y en la región con la deuda pasa lo mismo. El único país que tiene problema de deuda es la Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que son problemas nuestros, son problemas autogenerados. Y en consecuencia, cuando uno genera los problemas, es más fácil resolverlos que si vienen de afuera. Por eso yo creo que para resolver estos problemas de inflación, de falta de dólares, de deuda, de estancamiento de la economía, se pueden resolver fácilmente. Hay sí otros problemas que son más complejos. No hay que engañar que el problema del narcotráfico, el problema de la inseguridad, el problema de la destrucción
de la cultura del trabajo y del esfuerzo en la Argentina. Ese tipo de cosas sí va a llevar más tiempo corregirlas y probablemente no se puedan corregir en una sola gestión. Haga falta que varios presidentes transiten la misma senda, porque ¿no? El mismo tiene camino. que ver con cuestiones de generación también, generacional. Hay que ir fomentando los hábitos que hemos perdido, ¿no? Fíjate que hay dignificar hijos, el trabajo. Fíjate que hay hijos y nietos de padres y abuelos que nunca trabajaron. No, eso no lo Por eso digo, tiene que ver con generaciones, Totalmente. con cosas que llevan mucho tiempo. Ahora, en la cuestión económica hablamos de, por ejemplo, la inflación. ¿Cómo salimos de esta escalada inflacionaria? Porque eso preocupa. Usted debe haber visto, hay manifestaciones en nuestra provincia como en tantas otras regiones, el pedido por la actualización salarial, que se come la inflación, la solicitud de que no caigan los puestos de empleo, ¿no? Digo, hay toda una situación coyuntural que preocupa. ¿Cómo se sale de esta situación? Bueno, en el caso puntual de la inflación... ¿Cómo la combatimos? La inflación es la fiebre, no Sí. es la causa de los problemas. La inflación es la manifestación de los problemas. Es un cuerpo enfermo, este modelo económico, que manifiesta esa enfermedad a través de la inflación, de la fiebre. ¿Qué hizo este gobierno? Lo que ningún padre haría. Yo no dejaría a mis hijos 7 u 8 años con fiebre y no los llevaría al médico a ver cuál es el virus que generó esa fiebre. Tampoco rompería el termómetro, que es lo que hizo el gobierno cuando intervino el INDEC. Acá primero hay que aceptar que la inflación es un problema. Y hay que hablar del tema. Digamos, hay que recuperar la confianza de la gente en los funcionarios, en los gobernantes. Si los gobernantes miran a la Cámara y le dicen no hay inflación, no hay pobreza, no hay indigencia, no hay inseguridad, y la gente no va a creer en esos funcionarios. Y si la gente no cree, no hay política económica que pueda tener éxito. Lo primero es restablecer la confianza, eso es lo más importante. Y después hacer lo que hacen el resto de los países del mundo, que combatieron con eficacia la inflación. En general la inflación tiene muchos orígenes, pero claramente en el caso argentino de hoy, la emisión monetaria descontrolada para financiar el déficit público, el derroche fiscal, es la más importante. Y hay que mirar ahí al gasto público. Y hay que mirar al derroche fiscal. Acá hay mucho derroche fiscal, mucho derroche de gasto público, producto de una mala gestión y de la corrupción también, hay que decirlo. Digamos, acá se gasta muy mal en la Argentina, se gasta además de una manera regresiva, es decir, no se gasta favoreciendo a los sectores que más lo necesitan. Todo lo contrario. Fíjate los subsidios a la energía, por ejemplo. Se gastan más de 10.000 millones de dólares por año en subsidio a la energía. El 60% de esa plata va al 50% más rico de la población. Y no tiene una distribución a lo largo y a lo ancho del país equitativa. Se concentran en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. A Tierra del Fuego no viene un peso de eso. Entonces hay que replantear todo el gasto público. Lo mismo pasa con, por ejemplo, el subsidio de Aerolíneas Argentinas. 4.000 millones de pesos por año. ¿De dónde surge ese déficit? ¿De los vuelos a Ushuaia? No, ese déficit surge de los vuelos a Madrid, a París, a Sydney, a Miami. ¿Qué tiene que hacer el Estado subsidiando vuelos para gente de mediano a alto ingreso a esos países extranjeros? El Estado no tiene nada que hacer. De todos ahí. modos, esos pasajes cuestan lo mismo en otra línea aérea, ¿no? Digo, Pero evidentemente hay un mal manejo, una mala gestión que hace que, a pesar de que cuestan lo mismo... claro, no es que uno opta por aerolíneas argentinas para viajar más barato. Entonces, vos fíjate que es peor todavía, porque gastamos 4.000 millones de pesos por año en subsidiar eso que no le sirve, aunque sea a la gente, para viajar más barato. Y fíjate, Mauricio Macri planteó hace un par de semanas que había que bajar o eliminar el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Y armó un revuelo. Bueno, a eso iba, ¿no? Digo, empiezan a ver puntas de lo que podría ser el plan económico del PRO, ¿no? Porque hasta ahora se habló en términos generales, pero después el propio Macri fue tirando algunos adelantos de este plan. Y tiene que ver con la eliminación de las retenciones, el impuesto a las ganancias, digo, ¿y de qué modo se financiaría el Estado? ¿Cómo se suple eso que se deja de recaudar por fondos que permitan que el Estado se sostenga? Ese es el gran desafío de lo que viene. Vos fíjate que por un lado tenés el gobierno que más incrementó el gasto público en la historia de la Argentina. Hoy el gasto público es casi la mitad del tamaño de la economía, es gasto público. El espejo de eso, la contracara, es una presión tributaria, impuestos de los más altos del mundo. Los argentinos pagamos impuestos como los suecos, como los finlandeses,
Y recibimos tenemos los bienes y sí, servicios sí, públicos como los sí, africanos. sí. No es sostenible eso, lo tenemos que cambiar. Hay que ser ambicioso en la Argentina. Mauricio Macri es ambicioso en cuanto a lo que puede hacer la Argentina. ¿Por qué nosotros estamos condenados a vivir como vivimos? No hay ninguna justificación, podemos vivir mejor. Entonces, hay que cambiar muchas cosas. El desafío es cómo haces para recuperar el Estado, porque vos tenés un gasto público exorbitante, pero no tenés Estado. No hay un Estado que te cuide, que te cure, que te eduque, que imparta justicia. Tenés que recuperar el Estado y darle alivio fiscal a la gente. Es muy complicado. Ahora, Pero se puede hacer. La solución es la gestión de los recursos. Hay que gestionar bien. ¿Sabés cuánto salió el Metrobús de la Ciudad de Buenos Aires? El de la 9 de julio, que es el más conocido por todos los que nos visitan. 20 días del déficit de Aerolíneas Argentinas. Fíjate lo que es gastar bien para que la gente, sobre todo los de menos recursos, vayan en un buen transporte público, y gastar mal lo que es el subsidio en Aerolíneas Argentinas, que insisto, no es un subsidio para que la gente vaya a San Juan, a Tierra del Fuego, es un subsidio para que la gente viaje al exterior. Gastar bien es lo que se viene en la Argentina. Gastar mal tiene que formar parte del pasado. Cuando dicen hay que ver el gasto público, también hay quienes del otro lado de la pantalla piensan en todos los empleos públicos que se han generado, ¿no? Digo, reducir el gasto público, ¿significa también reducir el recurso humano? Mirá, Cuando el PRO habla de ese gasto público. Nosotros creemos que hay que mejorar. Es difícil cuando uno ve cómo funciona el Estado en la Argentina hablar de un achique del Estado. Lo que tenemos que hacer es gastar mejor. Es decir, vos fíjate, en la Ciudad de Buenos Aires, cuando asume Mauricio en el 2007, había 120.000 empleados públicos. No teníamos la Policía Metropolitana, teníamos menos escuelas públicas, porque la Ciudad de Buenos Aires es el único distrito donde aumentó la matrícula del sector público. ¿Por qué aumenta la matrícula del sector público en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto de los países, en el resto de las provincias baja y aumenta la del privado? Porque en el resto de las provincias no empiezan las clases. Y sobre todo, los trabajadores no pueden darse el lujo de ir a un colegio con los chicos donde las clases no empiecen, pues no tienen dónde dejarlos a los chicos. En la Ciudad de Buenos Aires, que las clases empiezan siempre en marzo, aumenta la matrícula de la educación pública. Tenés más policías, más maestros, más enfermeros, más médicos y tenés la misma cantidad de empleados públicos. ¿Cómo hiciste? Aprovechaste mejor lo que tenías y generaste más productividad del gasto público, gestionaste mejor los recursos de la gente. Vos fíjate, esa palabrita gestión es una palabra que va a empezar a tener cada vez más peso en la contienda electoral. La gente empieza lentamente a darse cuenta que su calidad de vida depende de cómo los políticos gestionamos los recursos públicos. Hasta ahora mucha bola no le dimos a eso, pero me parece que los argentinos estamos empezando a premiar al que gestiona bien y castigar al que gestiona mal. Cuando se dieron a conocer estas puntitas del plan económico del PRO, también por supuesto salió la oposición y dijo, sí, reducen retenciones, si reducen impuestos a las ganancias, de algún modo desfinancian el Estado y van a salir a contraer deuda. Digo, ¿cómo es la mecánica para la aplicación de esta corrección en función de los recursos que se van a tener que sacar de otro lado, ¿no? Primero te diría que si Mauricio Macri se presenta y le sigue cobrando impuestos a las ganancias a los trabajadores que no tienen ni siquiera capacidad de ahorro, no se tendría que presentar, digamos, porque sería poco ambicioso. Acá hay 1 millón de trabajadores que pagan el impuesto a las ganancias que no lo tienen que pagar. O cambiémosle el nombre al impuesto. Claro, porque eso iba a decir, el impuesto a la ganancia tiene que ver con otro sector. Por supuesto. Con el que obtiene ganancia, no un sueldo. No, está desvirtuado. Me gustaría ver en qué país del mundo sueldos de menos de $1.000 tributan impuestos a las ganancias. Es una locura, producto de la inflación. La inflación hizo que 1 millón de trabajadores que no pagaban impuestos a la ganancia ahora lo estén pagando. Hay que corregir eso. Hay que animarse a cambiar para bien. Y eso tiene 8.000... Mira, nosotros hicimos la cuenta, porque no es que Mauricio dice... Claro, porque puede resultar demagógico. Claro, es decir, bueno, es lo que quiere la gente, lo decimos. Igual es difícil creer que Mauricio Macri es demagogo o es populista. La verdad que esto está profundamente analizado. Esto nos va a salir unos 8.000 millones de pesos al día de hoy. Yo te insisto, el déficit de Aerolíneas Argentinas son 4.000 millones de pesos. No permitir la publicidad privada en el fútbol para todos, que es lo que haríamos nosotros, digamos, sacaríamos esa propaganda espantosa que hay en los partidos de fútbol y convocaríamos a las empresas a que hagan publicidad,
nos ahorraría 1.500 millones de pesos. Vos fíjate cómo en una medida, en dos medidas, ya tenés 5.500, casi 6.000 millones de los 8.000 que te salieron. No tocaste los subsidios a la energía que hablábamos antes, no tocaste los subsidios al transporte, no tocaste nada más que esas dos cositas y ya casi lo tenés. Hay un montón, el presupuesto es, insisto, el derroche de gasto es tan grande que se puede hacer un montón para mejorarle la calidad de vida a la gente, un montón. El presupuesto ni siquiera se discute. Vos fíjate que lo presentan en el Congreso, en 2 semanas lo votan, nadie sabe qué hay detrás de eso. Hay que trabajar mucho. El presupuesto es la ley más importante que votan todos los países todos los años y en la Argentina pasa como si fuera una escribanía. Está muy mal eso. ¿Y qué piensan de los subsidios que hablamos, ¿no? Que son tan importantes al transporte, a la energía? Digo, también hay que revisarlos, hay que reverlos, hay que disminuirlos. Esos subsidios tienen que ir al que lo necesita. No puede ser que yo en mi casa pague 100 pesos de gas. Está mal eso, porque yo podría pagar mucho más, porque yo no necesito ese subsidio. Así le pasa a un montón de habitantes, insisto, de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Porque en el interior del país el gas, la electricidad la pagan a precio pleno. Es decir, que además de la injusticia de que ese subsidio vaya a quienes no lo necesitan y deje de lado a quienes lo necesitan, también hay una injusticia desde el punto de vista del país federal. Hay lugares donde los subsidios ni siquiera aparecen y están concentrados en un pequeño territorio de la Argentina. Entonces hay muchísimo para cambiar. Vos tenés que subsidiar al que lo necesita, tenés que subsidiar a la demanda, no tenés que subsidiar a las empresas para que las tarifas sean baratas para todos, independientemente si vos lo necesitas o no. Y hay que concentrar el subsidio en el subsidio social, en la asignación universal por hijo. 460 pesos, no alcanzan para nada. Si vas a hacer una asignación universal por hijo, porque entendés que todos los argentinos deben tener un piso de subsistencia garantizado. Hay que garantizar ese piso. Que sea un piso de subsistencia, no un piso de hambre. El PRO nace como un fenómeno porteño, pero hoy Macri, junto con Massa y Scioli, los tres tienen casi un 80% de las... Hoy, en las encuestas, ¿no? Falta todavía un tiempo importante, ¿no? Pero son los que se reparten el 80% de las voluntades cuando las encuestadoras miden a las personalidades presidenciables, ¿sí? Este fenómeno porteño del PRO, ¿cómo se lleva hacia el interior del país? ¿Cómo se federaliza esa propuesta y qué podemos decir de las economías regionales? Como lo venimos haciendo estos 3 años. Hace 3 años Mauricio Macri tomó la decisión de ser el presidente de los argentinos. Y empezamos a trabajar. Yo, de hecho, me sumé a esta fuerza política hace 3 años y medio. Con ese objetivo, con la idea de poder cambiar el país. Y la verdad que no debe haber un ejemplo en todo el mundo de un partido político que creció tanto como el PRO en tan poco tiempo. Hoy tenemos representación en las 24 jurisdicciones del país. Hay solo 3 partidos con representación en todos los distritos. Está el partido del gobierno, el radicalismo y nosotros. Eso quiere decir, o eso habla a las claras de un trabajo muy arduo y muy complejo de construcción política, que tiene como prioridad la construcción en el interior del país. No solo porque creemos en el país federal, sino porque Mauricio Macri también está convencido y lo repite todo el tiempo, el futuro de la Argentina pasa por las economías regionales, no hay duda de eso. Hay pocos países en el mundo que tengan sectores tan dinámicos como la Argentina en alimentos, en minería sustentable y en energía. No hay muchos casos de países que pueden apalancarse sobre estos sectores para encarar un proyecto de desarrollo. La Argentina tiene esa bendición y la deja pasar. Nosotros creemos que solamente con un Estado que le saque el pie de la cabeza al campo, a la minería, a la energía, puede producir o puede crear en poquitísimo tiempo 1 millón de puestos de trabajo y puede convocar dólares de más de lo que necesita la Argentina. Es más, nosotros creemos que una vez que seamos gobierno, hay 2 problemas que van a cambiar de signo. La falta de dólares de hoy se va a transformar en exceso de dólares, que tampoco es bueno, pero es un problema nuevo que vamos a tener que atender. ¿Cómo hacemos para lidiar con tantos dólares y que eso no afecte nuestro tipo de cambio, la competitividad? Y el otro problema que vamos a tener es cómo hacemos para ese 1 millón de puestos de trabajo que podemos crear con cierta facilidad, los podamos completar, porque va a faltar mano de obra en la Argentina, mano de obra calificada, para atender esta demanda de empleo. ¿Y qué va a pasar con el dólar y con el peso? Bueno, a mí realmente no me interesa tanto que el dólar esté a 15 pesos, me interesa que el peso
no valga 6 centavos de dólar como vale hoy. ¿Por qué el peso vale 6 centavos de dólar? Porque el gobierno desprecia a la moneda nacional, no la cuida. Necesitamos un gobierno que cuide la moneda nacional, que es el ahorro de los argentinos. Digamos? ¿Cómo? Porque la verdad que es abismal. Atendiendo la inflación. Si la Argentina no tuviera este problema de inflación, que ya lleva más de 7 años, no tendríamos este problema con el dólar. Porque la gente intenta cubrir los pocos ahorros que tiene. Sí, volcándose a una moneda fuerte. Una moneda en la cual confía, que hoy no es tan fuerte. Vos fijate la paradoja. Sí, hay otras monedas que son... El dólar está en el piso histórico de su valor, y sin embargo los argentinos vamos a la moneda que confiamos. Por ahí que más circulación tenga, digamos, ¿no? Que más circulación tiene y que no nos ha defraudado en los últimos 50 años, donde sí nos defraudaron los gobiernos, no cuidando nuestra moneda, y hemos encontrado de alguna manera algún cuidado de nuestros ahorros en el dólar. Son estos mismos gobiernos que se han venido repitiendo a lo largo de los últimos 30 años de la democracia, que no le han dado respuesta a la gente. Por eso nosotros apostamos a un cambio. Y Mauricio lo dice siempre, digamos, aquellos políticos que llevaron a la Argentina a este lugar no son los que van a sacar a la Argentina y van a solucionar los problemas a la gente. Para cambiar necesitas dos cosas. Necesitas que la gente se anime a cambiar, cosa que está pasando. El crecimiento del PRO nosotros creemos que es más en función de la intención de la gente de cambio que de nuestro propio crecimiento. Y por otro lado necesitas un espacio político que también se anime a ofrecer algo nuevo. Porque en general lo que ves son fuerzas políticas que se van reciclando, se van modificando en sí mismos, pero que no apuestan a convocar a gente nueva, realmente nueva, gente que no ha participado en política y que la política de alguna manera es refractaria a esa inclusión. Nosotros somos un puente para que la gente se meta en la política. ¿Eso les diferencia de Massa y de Scioli, por ejemplo? Bueno, ellos hoy están de alguna manera en una competencia por una interna del PJ. Nosotros somos realmente algo nuevo. Si la gente quiere cambiar, si la gente se cansó de que los políticos durante tantas décadas no le solucionen la vida, los problemas, va a apostar a algo nuevo. Y nosotros tenemos la obligación de ofrecer algo nuevo a la ciudadanía. Y estamos trabajando. Es muy complejo, sí, es difícil, porque lo más fácil es agarrar un funcionario, un dirigente de la vieja política que ya tiene, digamos, camino andado, y convocarlo. Pero nosotros preferimos hacer el camino largo, el camino real de ofrecerle a la ciudadanía algo nuevo, algo distinto. Dentro del federalismo y dentro de las economías regionales, Tierra del Fuego, ¿cómo la ve el PRO como provincia, digamos? Con un potencial enorme, digamos. Nosotros siempre hablamos de la década desperdiciada, ¿no? De la década de las oportunidades perdidas. Y quizá Tierra del Fuego, como pocas provincias, ha perdido una enorme oportunidad, porque Tierra del Fuego tiene un montón de ventajas comparativas y competitivas, un montón de cosas. Tiene, por supuesto, la industria electrónica. Después de tantos años de promoción, Tierra del Fuego creó una ventaja competitiva. Debe haber pocos lugares donde haya tanta concentración de ingenieros y de gente que conozca el tema electrónico. Por supuesto que eso es algo que hay que potenciar aún más de lo que ya está. Pero también tenés turismo totalmente subexplotado, piscicultura prácticamente en cero. Tenés la posibilidad de ser, de que Tierra del Fuego sea el canal de servicios a toda la Antártida, que tampoco lo es. Es decir, hay un montón de cosas que Tierra del Fuego podría aprovechar con inversión, con un Estado presente en promover el desarrollo, que lamentablemente en todos estos años, más allá de esta década, no lo ha hecho. Tiene una situación geoestratégica fundamental. Única. Viendo a futuro, ¿no? Pero pareciera que esto, a la larga, no tuviese demasiada importancia, ¿no? Y en definitiva, todo lo que viene tiene que ver con tratar de medianamente pilotear la situación. La industria electrónica, me tocó hablar con un tachero de Buenos Aires y dice, bueno, allá ensamblan todo, arman todo. Y yo traté de explicarle al señor, y después creo que lo entendió, que es importante mirar a Tierra del Fuego, pero no en un lugar donde se arman cosas, sino en un lugar donde se necesita generar empleo para que la gente pueda de algún modo, estas diferencias que nos dan las distancias, las dificultades que por ahí nos genera el clima, sea un lugar que se pueda poblar y que geoestratégicamente pueda estar a la altura de otros puntos del mundo, ¿no? Tenemos un canal bioceánico, tenemos la Antártida, las propias, somos capital de Malvinas, sí. Digo,
a veces no hay que ser tan sintéticos para verla la por Tierra del supuesto, Fuego, además, ¿no? hay que entender que a principios de la década del 70, cuando se crea esta ley de promoción económica, no estaba tan segura que pudiéramos mantener Tierra del Fuego dentro del esquema nacional, ¿no? Había razones de geopolítica para apostar recursos públicos a desarrollar esta zona. Y está bien, y realmente tuvimos éxito. De hecho, por eso hoy está Ushuaia, por eso hoy está Río Grande. Lo que pasa es que no nos podemos conformar con eso. Tenemos que ser más ambiciosos los argentinos. Tierra del Fuego da para mucho más que la ley de promoción económica o la ley de promoción industrial. Eso hay que mantenerlo, pero hay que agregarle un montón de cosas. Hay que mantener la promoción. Y hay que mejorarlo. Y hay que agregar un montón de cuestiones más en donde Tierra del Fuego puede también ser competitivo. Y hay que apostar a eso. ¿Qué pasa con las economías promocionadas en la Argentina? Digo, ¿qué visión tiene el PRO de las promociones especiales? Nosotros, la diferencia del PRO con el resto de los partidos políticos es que nosotros lo que decimos lo hacemos y tenemos dónde mostrarlo. Vos fíjate que por primera vez en la historia de la Argentina hay un tercer partido que tiene algo para mostrar. En general, los terceros partidos que hubo en la Argentina siempre fue una promesa de cambio, pero nosotros tenemos a la Ciudad de Buenos Aires para mostrar lo que hicimos. Y nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos polos industriales para las cosas en las cuales la Ciudad de Buenos Aires es competitiva. Polo audiovisual, polo de diseño, polo de software, tenemos polos textiles, tenemos polos de diseños en distintos barrios porteños porque entendemos que ese es el camino. Y lo mismo queremos hacer con la Argentina. Queremos hacer distintos polos regionales de desarrollo productivo. Por supuesto que Tierra del Fuego tiene que ser un gran polo donde esté no solo la industria tecnológica, sino no solo la industria electrónica, sino la petroquímica. Insisto, es otro recurso que tenemos. Es otro recurso absolutamente inexplotado. El turismo, insisto, la logística de abastecimiento a la Antártida. Tenemos un montón de cosas que no las hemos hecho porque en la Argentina lo que faltó durante los últimos 50 años es una visión de largo plazo. Tenemos políticos que lo único que hacen es pensar o tener como horizonte ganar la próxima elección. Y nosotros, la real diferencia que tenemos con esa política es que nuestro horizonte está en la próxima generación. Y cuando uno piensa en la próxima generación y no en la elección, dispara un montón de políticas totalmente distintas con las que hemos convivido los argentinos en las últimas décadas. Última pregunta, y esto ya es general y pensando en el año que viene. ¿Qué pasa si las encuestas siguen estando así y hay 3 candidatos posibles presidenciables, pero no alcanzamos y vamos a una segunda vuelta? ¿El PRO está más cerca de Scioli que de Massa? Nosotros la verdad que nosotros entendemos que lo que pasó en la Argentina estos últimos 10 años tiene por supuesto cosas buenas, como ha ocurrido siempre a lo largo de la historia, nada es blanco-negro, pero nosotros entendemos que este no es el camino de la Argentina, que la Argentina está para mucho más que para lo que se intentó construir estos últimos 10 años. Aquellos que han estado en este modelo, que han formado parte, que han sido protagonistas de estos últimos 10 años, digamos, van a dirimirlo probablemente una interna entre Scioli y entre Massa. Nosotros estamos apostando a algo completamente distinto en términos de proyección a futuro. Para nosotros la Argentina está para mucho más que esto que vivimos en los últimos 10 años. Así que nosotros estamos intentando construir una tercera alternativa, desde lo electoral, distinto a lo que nos llevó a este lugar, y también desde lo ideológico. No compartimos nada con el populismo, ni tampoco con el neoliberalismo. Entendemos que el futuro de la Argentina pasa por el desarrollo económico y el desarrollo social. Y creemos que la gente está empezando también a compartir esta visión, y nos está acompañando, y por eso el crecimiento de Mauricio Macri en las encuestas. Gracias, Rogelio Frigerio, por haber estado. Gracias. Nos vamos a la pausa. El espejo.